Continuamos con el ejercicio 2.4, en donde vamos a trabajar esta función en particular. Sin embargo, este ejercicio presenta un par de problemas, así que en lugar de hacer el primer punto, voy a partir con el segundo, el tercero, y después vamos a retomar la primera parte. La verdad, para hacer este ejercicio, lo único que necesitamos es el lema 3.4 de Barton, que probablemente ya lo han visto varias veces, el cual habla de cómo se comportan las intersecciones en secuencia decreciente y las uniones. Lo bueno de acá es que estamos trabajando con una medida finita, entonces esto nos facilita mucho las cosas, porque entonces podemos trabajar con estas intersecciones sin preocuparnos por la hipótesis, ¿cierto?, de que mu de algún conjunto o del primero tenga que ser finito. Comencemos. Para demostrar este límite, lo que hacemos es tomar una sucesión cualquiera, sea S sub n, que tienda a menos infinito. Tal que Sn tiende a menos infinito si n tiende a más infinito. Y sin pérdida de generalidad, podemos asumir Sn decreciente. De este modo, lo que podemos observar es que esta secuencia de conjuntos menos infinito S sub n va a ser una secuencia decreciente. Esto de acá va a estar contenido, van a ser todos borelianos, ¿no es cierto? Y va a ser decreciente también. Luego, como mu es finita, eso implica en particular que mu de menos infinito S sub 1 va a tener medida finita, y entonces el lema 3.4 se puede utilizar. Para esto lo que obtenemos entonces es que la medida de la intersección de los C sub n, que en este caso van a ser los intervalos menos infinito S sub n, esto de acá va a tener que ser igual al límite de la medida de E sub p, digamos, con p tendiendo a más infinito. Sin embargo, esto de acá coincide exactamente con el límite p tiende a más infinito de f sub mu. Me equivoqué acá. No es un sub p, es un s sub p de s sub p. Ahí. Y vamos a borrar esta parte de aquí también, para que no haya mayor confusión de que estamos viendo la parte de acá arriba. ¿Sí? Y lo genial es que esta intersección de acá va a ser vacía, puesto que S sub n tiende a menos infinito. Y como la medida del vacío es 0 y mu es una medida, entonces tenemos que 0 va a tener que ser igual a mu del vacío, ¿no es cierto?, que es la intersección. Pero esto de acá va a tener que ser igual al límite de p tiende a más infinito, f sub mu, s sub p. Y por lo tanto, debido a que tomamos una sucesión cualquiera que tendía a menos infinito, podemos concluir de que el límite de f sub mu de x, si x tiende a menos infinito, va a tener que ser igual a 0. Que corresponde al primer punto. Para el tercer punto, se hace algo muy similar. Lo que hacemos es tomamos t sub n, podemos decir de inmediato creciente, y que t sub n tiende a más infinito si n tiende a más infinito. Lo que obtenemos entonces es que esta sucesión de conjuntos borelianos con n en n, esta sucesión va a ser creciente. Y podemos usar el lema 3.4 de Barton, en donde lo que se obtiene acá va a ser que la medida de la unión de los menos infinito t sub n con n en n va a tener que ser igual al límite de la medida de menos infinito
T sub n. Bueno, siguiendo la parte anterior podemos poner un P tiende a más infinito. Y lo genial es que, continuando como la parte anterior, acá esta unión va a ser todo R, entonces tenemos que va a ser mu de R. Y si observamos bien esta parte de acá va a ser el límite cuando P tiende a más infinito de F sub mu de T sub P. Por lo tanto, acá obtenemos una igualdad. Y dado que fue una sucesión cualquiera, tenemos que el límite de F sub mu de X cuando X tiende a más infinito va a tener que ser igual a la medida de todo R. Y con esto terminado el tercer punto. Lo que haremos ahora para demostrar la continuidad de F es utilizar herramienta de cálculo 1, en donde sabemos que F de mu es continua, si solo si el límite F sub mu de X cuando X tiende a X0 por la izquierda va a ser igual a F sub mu de X0, y esto también va a ser igual al límite de F sub mu de X con X tiende a X0 por la derecha. Genial. Entonces lo que hacemos es algo muy parecido a las partes anteriores. Supongamos que veamos primero por la derecha. Bueno, es continua en X0, o también podemos cambiar acá y poner para todo X0. ¿Sí? Ya. Primero vamos por la derecha. Por la derecha lo que hacemos es, esto es exactamente igual a la parte anterior. S sub n, n, podemos asumirla decreciente. Decreciente. Tal que S sub n tiende a X0. Entonces, nuevamente se obtiene que esta sucesión va a ser una sucesión de borelianos y que va a ser decreciente. Y además, como mu es finita, o en particular mu de menos infinito S1 va a ser finito, podemos usar el lema 3.4 nuevamente, el cual habla de la intersección. Una cara feliz. Continuando, tenemos que la medida de la intersección de estos intervalos con n va a tener que ser igual al límite, ¿no es cierto?, de mu de menos infinito S sub n con, bueno, P tiende a más infinito, siguiendo las notaciones anteriores, S sub P. Y bueno, entonces acá tenemos el límite con P tiende a más infinito, F sub mu de S sub P. Y acá a la izquierda podemos notar, debido a que esta colección es decreciente y Sn tiende a x0 si n tiende a más infinito, y es decreciente, recordemos de nuevo, decreciente. Entonces no es difícil ver que todo acá, esta intersección va a ser exactamente igual al conjunto menos infinito x0. Por lo tanto tenemos acá una igualdad, y este de acá coincide con f sub mu de x0. Entonces tenemos, me faltó ese paréntesis, pongámoslo en verde, va a tener hartos colores, f sub mu de S sub P. Genial. Entonces tenemos, debido a la arbitrariedad de la sucesión, que el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f sub mu de x va a tener que ser igual a f sub mu de x0. Ya. Ahora veamos la parte que es por la izquierda. De esta forma. Cuando es por la izquierda, hacemos exactamente lo mismo. Pero aquí
vamos a tener algo muy particular. CATN, NNN, creciente, con TN tiende a X0, si n tiende a más infinito. Ocurre lo mismo, tenemos una colección de conjuntos de esta forma, con NNN, y además tenemos que, borelianos, pongamos creciente y lema 3.4. Ya, pero acá ocurre algo muy particular, porque lo que uno va a querer hacer es que mu, ¿no es cierto?, de la unión del menos infinito t sub n, NN, va a tener que ser igual al límite de mu de menos infinito t sub n. Y esto es correcto. Perdón. Vamos a borrar esa parte. Ahí. P tiende a más infinito. Y este de aquí vamos a cambiarlo por una P. Ya. Y esto de acá coincide con f sub mu de t sub p, límite, cuando p tiende a más infinito. Ya. Sin embargo, esta parte de acá es una unión creciente de conjuntos cerrados. Y esta unión no es difícil ver, de que tiene que ser exactamente igual a menos infinito, x0. Pero esta vez abierto. Recordemos que t sub n tiende a x0 por la izquierda. Crecientemente, pongamos. Entonces, básicamente estos conjuntos nunca van a llegar a tocar al x0. Y ahora tenemos mu de este conjunto. Y sin embargo, vamos a tener acá una igualdad. Pero este de aquí no tiene que ser necesariamente igual a mu de menos infinito x0, el cual coincide con f sub mu de x0. Por lo tanto, dadas las condiciones que nos dieron en el ejercicio, esta función f sub mu no parece ser continua. Sin embargo, visto lo anteriormente, sobre todo esta parte de aquí, lo voy a poner en azul, la función sí es continua por la derecha. Entonces, ¿qué obtenemos? Que la función f sub mu, la cual va desde R a R, y toma un valor X y lo envía a mu de menos infinito X cerrado, esta función es continua por la derecha. Un ejemplo de esto, mu es una medida boreliana, ¿sí? Entonces no es difícil encontrar algún contraejemplo de esto. El ejemplo más que se me viene a la mente de inmediato es la delta de Dirac de algún punto. Vamos a poner la delta de Dirac de 0, la cual es una medida boreliana, ¿no es cierto? Y además podemos notar que si consideramos ahora la función f sub delta 0 de x, va a ser igual, ¿no es cierto?, a la delta de Dirac de 0 menos infinito x. Y podemos notar de que esta función va a ser 0 o 1, dependiendo si x es menor a 1 o si x es mayor o igual a 1. Y si todos recordamos un poquito cálculo 1, 2, esta función de acá va a ser continua por la derecha. Bueno, ahora hemos terminado este ejercicio, pero me gustaría dejar propuesto para ustedes que encuentren alguna condición. Vamos para acá arriba. Encuentren una condición de esta función de aquí. O sea, perdón, a esta medida, para que esta función sea continua. ¿Sí? Y si observamos bien nuestro intento de demostración, hecho más o menos al final, el problema que ocurrió acá fue básicamente en esta parte de aquí,
en donde básicamente la medida de menos infinito con x0 abierto no tiene que ser necesariamente igual a la medida de menos x0, perdón, menos infinito x0 cerrado. Y si observamos bien, esta medida acá podemos descomponerla, porque recordemos que es una medida y boreliana. Entonces significa que podemos descomponerlo de esta forma, ya que los singleton pertenecen a la sigma álgebra boreliana. Entonces, si observamos, le acabo de hacer el ejercicio propuesto, en donde encontramos la condición, bueno, la idea es que ustedes lo escriban, condición para que esta medida, esta función sí sea continua. Y este tipo de funciones, este tipo de medidas, perdón, tiene un nombre muy particular, que sería bueno que lo investigara. Nos vemos más adelante.